Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda Ricardo Piroya, el conductor de este programa Alimento Espiritual en Cristo en Universal TV Digital. Como todas las semanas, el día de hoy estamos con nuestra pastora y maestra espiritual, Gabriela Villacrisis, de Restauración Life. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿qué tal? Un gusto de estar nuevamente aquí en el canal para poder seguir enseñando lo que nos dicen las escrituras. Bueno, yo te voy a comentar que estoy bastante contento con este segundo programa del año y por el tema que tenemos, ¿no? Que se llama el pecado, ¿no? Vamos a arrancar este año basándonos de dónde arranca el pecado, cómo lo podemos llevar de manera personal a un perdón interno y luego vamos a terminar con unas preguntas que nos hicieron en el público. Gabriela, ¿tú crees que podríamos empezar de repente con una oración? Claro que sí, es la idea. Así tiene que ser. Adelante. Vamos a ver. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por este día. Que todas las personas que están escuchando, Señor, esta transmisión puedan conocerte cada vez más a ti, puedan entender cada vez más de ti. Podamos, Señor, llegar a muchas familias para que puedan ser libres, Señor, del pecado y seguir avanzando, Señor, para que se establezca tu reino aquí en la tierra como en el cielo. Bendice este tiempo, bendice al conductor, guíanos en tu perfecta voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Excelente, excelente, gracias, Gabriela. Te quiero empezar este programa diciéndote, para ti, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado viéndolo desde tu punto de vista espiritual? Ok, el pecado es la separación del hombre con Dios. Cuando el ser humano está separado de Dios, está en pecado. Por lo tanto, sin Dios se convierte en una persona pecadora, pecadora. Hace cosas, ¿no?, que están fuera del reino de Dios. Hacen cosas que están fuera de la ley de Dios. El pecado es la separación del hombre con Dios. Y lo dice la Biblia, lo dicen las Escrituras. Si nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál es la ley? ¿Qué es la ley? La ley es la palabra de Dios. Dios es un ser espiritual, real. No lo vemos, pero existe. Satanás es un ser espiritual que existe. No lo vemos, pero existe. Ambos tienen poder. Entonces, solo existen dos reinos, el reino de Dios y el reino del diablo, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Cada reino tiene sus propias leyes y lo dicen las escrituras. El que infringe la ley, el que infringe la ley de Dios está cometiendo un pecado. Por lo tanto, no está con Dios. Entonces, ese es el pecado. El pecado es la separación del hombre con Dios. Hace cosas en contra de Dios. ¿Me entiendes? Le falta la ley de Dios. Infringe la ley de Dios. Esa persona está en pecado. Y Dios no oye al pecador. Las personas que infringen la ley de Dios. Por ejemplo, Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es una ley. Esa es la palabra de Dios. Dice, nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Entonces, aquel que infringe esa ley y no está en ese camino para estar con Dios, está infringiendo la ley. Pero aquel que está dentro del camino para estar con Dios, que el camino es Jesús, Jesús, entonces está dentro de la ley. Y cuando uno está infringiendo la ley de Dios, se convierte en una persona pecadora, porque está en pecado, está separado de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios no oye a los pecadores. Dios no los oye. Por eso que la gente dice, ¿qué está pasando? Oro, hago esto, me porto bien, pero ¿estás dentro de la ley de Dios o estás fuera de la ley de Dios? En Juan capítulo 9, versículo 31,
dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, lo que está dentro de su ley, a este oye. Así es simple, o sea, la Biblia es práctica. Dios es justo, Dios es juez. Hay una ley. Cumple la ley, tienes bendición. No cumple la ley, hay condenación. Y Satanás está a la espera de los que no cumplan la ley. Está a la espera. El que no cumple la ley está en pecado. Entonces está en mi reino. Y lo agarra y lo toma. Y vienen otros deseos, otras pasiones, otros desórdenes, otras cosas pecaminosas. Y se convierte en una persona pecadora, pecadora, pecadora. Cada vez se aleja, se aleja, se aleja más de Dios. Y lo que menos quiere es estar con Dios. Porque está separado. Ok, Gabriela, una consulta, y por decirte, una persona que no se da cuenta, que no es consciente de que es pecadora, es claro de que pues no está con el espíritu de Dios, no está con el espíritu del bien. Pero si es una persona que se da cuenta que ha cometido errores, que ha pecado y de alguna manera quiere resarcirlos, ¿cuál crees que sería la mejor manera de hacerlo? Bueno, la Biblia dice también en Juan, en Primera de Juan, capítulo 3, perdón, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, lo dice las Escrituras. Y hay algo que yo quiero que tú entiendas, Ricardo, que yo no te estoy hablando lo que yo creo, lo que yo pienso. Yo te estoy hablando lo que está escrito, porque yo no puedo infringir la ley, porque si yo infringo la ley, voy a estar en pecado. Entonces, yo no te puedo responder de acuerdo, ¿no?, a lo que yo pienso, sino que lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras en Primera de Juan nos da esta opción de que regresemos otra vez con Él, de que regresemos, a pesar de que nos habíamos vuelto a ir, podemos regresar con Él, porque mira, dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, reconozco que me separé de ti, reconozco que no estoy cumpliendo la ley, reconozco que estoy fuera de tu reino, reconozco porque estoy haciendo esto, dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, mira, para perdonar nuestros pecados, o sea, todo lo que hemos nosotros cometido por estar separados de Dios, para perdonar nuestros pecados. Y no solamente nos perdona, sino que dice acá, y limpiarnos de toda maldad. Entonces regresas nuevo delante de la presencia de Dios. Y ahí se cumple 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, no solamente nos perdona, sino que también nos limpia, nos limpia. Buena noticia, esa es una buena noticia. Gloria a Por Dios. supuesto. Ahora, te quiero hacer una pregunta que está en el chat, ¿no? Cuando se habla de los pecados capitales, que es una pregunta que hacen en el público, ¿a qué se refieren de los pecados capitales? ¿Tiene algo que ver con la religión? ¿Lo dice la Biblia? Explícanos un poco eso, pastora. Los pecados capitales pertenecen a la religión, mas no está escrito en la Biblia. En la Biblia existe la palabra pecado y lo dice claramente. ¿Qué es el pecado? Es lo que cuando uno infringe la ley de Dios está en pecado. Cuando uno está separado de Dios está en pecado. Su condición es pecaminosa. Y la persona que está en pecado tiene características. La primera vez que apareció la palabra pecado fue en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y hay unas características de esta persona. Dice en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, entonces Jehová Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué dice acá? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué quieres hacer venganza? ¿Por qué está contigo la avaricia? ¿Por qué está la envidia? ¿Por qué está contigo el celo? ¿Por qué está contigo y tu semblante ha decaído? Tristeza, dolor, quejas, penumbrias. Es la persona que está separada de Dios, está bajo esa condición. Tiene que detectarse, darse cuenta. Versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido.
O sea, si tú verdaderamente estás dentro de la ley de Dios, ¿acaso Dios no te va a dar añadiduras? Por supuesto. Si es el Todopoderoso, es tu Padre. Y si no hicieres bien, dice Dios, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Es así, a un segundo de separarte de Dios. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. El deseo de estar separado de Dios, ese pecado está a la puerta. Estamos nosotros así, de cerca, para poder irnos con el otro reino. ¿Por qué? Porque el ser humano se mueve a través de deseos. Entonces yo tengo que concentrarme en las escrituras, tengo que concentrarme en Cristo, tengo que concentrarme en el que está conmigo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que mi deseo sea el deseo de buscar a Dios, el deseo de estar con Dios, el deseo de alabar a Dios, el deseo de permanecer en Cristo, el deseo del Evangelio, el deseo de la evangelización, el deseo de tener la llenura del Espíritu Santo. Ahí tiene que estar mi deseo. Por eso, y para que se cumpla Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Añadidura. Te quiero hacer una consulta. Mira, por decir cómo lo tomo yo desde mi concepto. Desde mi concepto, yo tengo como, yo siento, y lo pongo como un ejemplo en paralelo, que yo tengo como un vaso en el pecho. Ese vaso yo lo voy llenando de sentimientos, que pueden ser sentimientos positivos o sentimientos negativos. En el caso de mi persona y mi concepción respecto al tema del pecado, es que primero ingresa por un pensamiento, que si yo dejo anidar ese pensamiento, que dentro de mi libre albedrío puedo determinarlo como bueno o como malo, y si lo detecto como malo y lo ejecuto, o sea, le dejo que dé cabida, por decir un pensamiento, no sé, pues de infelicidad, ¿no? Que siento que todo está mal, etcétera, etcétera, mal humor. Entonces, esos pensamientos que nos llevan a traer al pecado, luego se convierten en sentimientos, ¿no? Ese vaso que te digo en el pecho, lo voy llenando de esos sentimientos. eh, y eso es lo que yo pienso de que es el pecado, ¿no? Que lo primero llega por mi mente, luego se transforma en un sentimiento y luego termina en una acción. Si es que yo no la determino, si no la reconozco, que si es buena o es mala, entonces el de arriba pues nunca me va a oír, ¿no? Si es que estoy con el espíritu equivocado. Gabriela, ¿cómo poder hacer para poder prevenir al pecado? Porque como yo lo concibo, viene por un pensamiento, Es o me que ahí equivoco. está. ¿Por qué piensas en el pasado? ¿Por qué piensas en cosas malas? Y no piensas en Cristo, y no piensas en Dios, porque no conocen las escrituras, porque no se van con el que verdaderamente te ha salvado de ese pecado. Entonces, se anida el pensamiento de venganza, se anida el pensamiento del rencor, se anida el pensamiento de la decepción, de la traición, se hace un nido y el alma empieza a trabajar en tristeza. Por eso dice, Dios le dice a Caín, en el versículo 5 del capítulo 4. Dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Porque algo está pasando acá. El alma está trabajando con los pensamientos. Entonces, aplicamos 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pues yo tengo que aplicar esta técnica y tengo que decir, no, 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 reacciono, esto no es real, esto no puede tomar control de mi mente, yo tengo que, ahora yo estoy en Cristo, yo soy una nueva criatura, pensamientos positivos, evangelio, yo ahora soy una nueva criatura, soy hijo de Dios, el poder del Espíritu Santo está conmigo, Cristo vive en mí, entonces no, 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 empezamos mi presente y mi futuro, mi pasado no puede interrumpir mi presente, menos dañar mi futuro, así que tengo que empezar a ver las cosas con mayor claridad. Gabriela, ahora hay un dicho que dice la palabra tiene poder. Si yo te pregunto a ti como persona natural, ¿tú tienes algún mantra en especial que practiques o que hayas conocido en alguno de los países del mundo que hayas conocido?
como todos sabemos, ¿no? Has traído lo mejor de varios continentes. ¿Y hay algún ejercicio que tú practiques o nos puedas enseñar a todos los televidentes para tener una mayor conexión con Dios y para estar atentos a la prevención de caer en pecado? Por supuesto, mira, la palabra de Dios, por supuesto que tiene poder. En las escrituras nos dice, solamente una palabra tuya bastará para ser salvo, para ser libre, para estar bendito y nada más. Eso está escrito. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que la palabra de Dios es poderosa y la palabra de Dios se manifiesta a través del poder de nuestra palabra audible, tangible. Pero la palabra de Dios es intangible porque Dios es espíritu. Entonces nosotros tenemos que confesar primero nuestra identidad y estar seguros de nuestra identidad. Soy hijo de Dios, Juan 1:12. Todo aquel que cree y que recibe al Hijo de Dios tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. Potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, yo tengo que tener clara mi identidad y tengo que estar seguro de eso. Entonces, yo soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús el Cristo, Ricardo Piroya, hijo de Dios, establece el reino y todos estos demonios que quieren atormentarme están consumados en el nombre de Jesús. Y lo crees y avanzas y caminas con la luz del Evangelio. ¿Cómo se ganaban las guerras y las batallas? Que decía, en el nombre de Jehová de los ejércitos, avanzaban y tomaban un territorio más. Tenemos que Interesante, tener algo seguro. interesante. Porque Gabriela, no somos pecadores. Desde el momento que tenemos a Jesús el Cristo con nosotros, ya no somos pecadores, somos salvos. Y tenemos que mantenernos así nuestras 24 horas. Hoy tengo que vivir solo Cristo. Hoy tengo que establecer el reino de Dios. Hoy tengo que tener la llenura del Espíritu Santo. Tengo que tener mis tres hoy. Mis 24 horas tengo que tener mis tres hoy. Y en mis 7 días tengo que yo tener evangelio y evangelización. Y así. Tengo que tener durante mis 24 horas el poder del Espíritu Santo conmigo. Mis tres hoy y mis 24/7. En todo momento. Ok. Gabriela, hay una persona que nos pregunta respecto al tema del ayuno. Eh, ¿Que es recomendable hacer el ayuno? ¿Qué tiene que ver el ayuno con el tema espiritual? De repente no lo entienden bien. Si nos podrías explicar un poquito. Bueno, el ayuno es una abstinencia, ¿no? De un alimento para poder tener un encuentro con Dios. Si deseas hacerlo, porque de esa manera quieres alejarte de todo y concentrarte en oración, desconectarte del teléfono, desconectarte de personas, de contactos, hazlo, hazlo. No, porque el ayuno es un encuentro a solas con el Señor. Me desconecto de todo, ¿no? Porque es la abstinencia, es quitarse de todo, hazlo, hazlo. O sea, pero no vas a estar publicando, hoy ayuné, voy a ayunar 40 días, hoy voy a ayunar para que Dios me responda, voy a ayunar para que... ¿Para qué lo publicas? Si es una conexión entre tú y Dios. Totalmente claro. Ahora te quiero hacer una pregunta, y acá también cómo viene la fe, ¿no? Si de alguna manera, como hablamos, ¿no? Viene por un pensamiento el tema del pecado, pero luego hablamos que la palabra tiene poder y tú puedes reversir eso hablando concretamente sobre la palabra de Dios y sobre todo sobre este capítulo que tú lees, que dice que nuevas criaturas seremos. Ahora, yo te digo, ¿y cómo viene la fe acá? Porque si yo dejo, por decir yo como Ricardo, agarro y digo, bueno, ok, he cometido errores en mi vida, pero quiero dejar de ser un pecador y quiero de ahora en adelante hacer las cosas bien. Por lo tanto, yo debo de tener fe en que Dios, mi poder superior, me va a conceder esa calma, me va a conceder esa paciencia, me va a dar comportamientos que yo necesito para vivir en felicidad acá en la tierra, porque no tiene sentido vivir amargado, vivir resentido, vivir, no sé, deprimido.
La vida está para vivirla y ser feliz. Eso es lo que quiere Dios para nosotros y es lo que me enseñaron de chico. ¿Cómo podemos nosotros utilizar la fe para poder prevenir el tema del pecado? Si yo tengo la fe de que voy a tener una vida feliz, entonces yo para qué me estaría sintiendo mal, para qué estaría maldiciendo a la gente, para qué estaría peleándome. Entonces, qué papel juega la fe acá? Mira, en el libro de Hebreos nos dice claramente que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquel que tiene fe tiene que practicar lo que significa verdaderamente la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si nosotros analizamos este punto, ¿qué es fe? Es creer. ¿Crees en Dios? Entonces cree que Él te está respondiendo ahora. Pero si estás amargado, renegado, no estás teniendo fe. Hablas de que tienes fe, pero es falso, no tienes fe. Por encima está tu angustia, está tus temores, está tus inseguridades. Hay que tener fe, hay que creer. No es fácil practicarlo desde un inicio, pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve, ¿no? Gabriela, Y todas las personas en el mundo tienen fe, todos tienen fe. Hay gente que le pone fe al guairuro, le pone fe a la ruda, le pone fe al horóscopo, le pone fe a las uvas, le pone fe al color amarillo. Todos tienen fe, pero la fe es creer, creer en la palabra de Dios. O sea, si tú crees en otras cosas te van a dar respuesta. Pero ¿para qué para qué esperas tener respuestas de otras cosas? Mejor ten la respuesta del verdadero, de la vida, del verdadero camino, que se llama Jesús el Cristo. Entonces, cree en la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tienes que creer, tienes que creer que Dios ya te dio la respuesta. Pero el que sigue dudando no tiene fe. Ok, me voy a quedar con esto acá, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me quedo con eso, Gabriela, lo voy a adoptar para mí. Pero te quiero comentar otra cosa. Nosotros en el primer capítulo del año hablamos respecto al tema de los espíritus negativos que pueden ingresar en el cuerpo de una persona y pueden desarrollarse ciertas actitudes cuando hablamos de este tema, de por decirte, las personas que son infelices, eh, o las personas que viven en amargura, o que viven en resentimiento, o que viven en rencor, estas personas están atacadas por espíritus del mal, ¿no? Por espíritus negativos que los hacen vivir en esas circunstancias lamentables. Es O, que la maldición está vigente, Ricardo. La maldición está vigente porque Satanás no está muerto. Satanás es el príncipe de las tinieblas que opera, ¿no? En todos los hijos de desobediencia. Está escrito en el libro de Efesios, capítulo 2. Entonces, definitivamente, si no tienes a Cristo, no vas a poder consumar cualquier espíritu inmundo, porque solamente los espíritus inmundos son consumados con Cristo. No hay nadie más que lo pueda sacar, ni un cheque de $1 millón saca a los demonios, ni nada. El único que ha consumado a los demonios, a Satanás, a las potestades, no como lo dijo el apóstol Pablo en Efesios, ¿no? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra demonios, potestades, espíritus que vienen de la región de las tinieblas. Por eso no tiene que mantenerse en Cristo. Tiene que estar en Cristo porque solo Jesús el Cristo es el que dijo, consumado es, ya está consumado. Y así tenemos que caminar con la luz del Evangelio, consumar a todos esos demonios, pero todo es a través de la fe. Bien, entonces, para cerrar, ¿no? Este, cerrar este tema de lo que es el pecado, podemos cerrar
con Primera de Juan capítulo 3 versículo del 9 al 10. Dale. Dice, si todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Jesús, permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué tenemos nosotros? Que si yo tengo a Jesús como mi Señor, mi Salvador, mi libertador, aquel que me ha librado del pecado y que ha hecho que yo vuelva a nacer como hijo de Dios, yo tengo que compartírselo a mi prójimo, a mi prójimo. Eso es amor. Eso es. Yo no te puedo dar plata, yo no te puedo dar casa, no te puedo dar porque si no anulas la maldición, ¿de qué sirve que tengas un cheque de $1 millón si la maldición sigue vigente y en vez de traerte bendición te va a traer problemas? Pero si yo te doy a Cristo, como dijo el apóstol Pedro, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús el Cristo, levántate. Tal cual, te levantas. En el nombre de Cristo te levantas. Ese es aquel que ama al prójimo, que se levante su prójimo, porque te Excelente. levantas. Así Excelente, es. Gabriela. Y sabes algo también para coordinar para culminar este tema del pecado, lo he entendido de esta manera, ¿no? El pecado sale como primera vez en la Biblia con Caín y Abel, ¿correcto? En la parte de Caín y Abel. Ahora, luego tú empezaste a dar algunos conceptos respecto a que si nosotros no andamos con el Espíritu de Dios y andamos en el pecado, nuestros rezos o nuestros pedidos o nuestros agradecimientos nunca van a ser escuchados por Dios porque estamos andando con el espíritu del mal. Ahora, en tercer punto, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es la fe. Ahora, otro punto que yo entiendo de este conversatorio y de esta entrevista es de que definitivamente nosotros tenemos que vivir con un corazón de fe. Ahora, también tenemos un tema de que Dios es un Dios bondadoso que perdona nuestros pecados y nos da una nueva oportunidad, tal cual tú lo dijiste, y cuando estuvimos hablando que si es que la palabra tiene poder. Tú me dices, Ricardo, claro que sí, la palabra tiene poder. Entonces yo te voy a decir algo, Gabriela. Cuando yo lo que sí voy a adoptar, y también se lo comento abiertamente a los televidentes, es de que en las mañanas voy a practicarlo, voy a levantarme y voy a decir que ese día, que durante el día, Dios me guíe en mis pasos. Eso es lo que voy a adoptar y en segundo punto también voy a adoptar este concepto que me ha encantado. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gabriela, ¿qué te Amén. parece si cerramos el programa con una oración? Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial. Gracias, bendito Padre, porque hoy, Señor, gracias a tu Hijo Jesús, somos nacidos de tu simiente, bendito Dios. Gracias, Señor, por hacernos hijos tuyos, Señor, y habernos liberado del pecado. Gracias porque hoy estamos delante de ti, de tu presencia, Señor, y tú eres el justo, Padre Celestial. Guíanos, Señor, dentro de tu perfecta voluntad. Señor, que todas las personas que escuchen, Señor, esta transmisión puedan ser sanadas, salvadas, liberadas de cualquier tormento. Bendito Dios. Confiamos en ti que así será, Padre Celestial. A ti, bendito Dios, sea toda la gloria y la honra. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, Gabriela, Amén, qué Ricardo. bonitas palabras. Bueno, te agradecemos mucho todas las personas que ven este programa. Y ¿sabes qué? Estamos nuevamente el miércoles de la semana que viene en Universal TV Digital, acá en este programa Alimento Espiritual en Cristo. Gracias a todos. Amén. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos.